Durante los casi 8 siglos que duró la Reconquista, esta tuvo muchos altibajos, idas y venidas, momentos en los que pareció que España iba a ser musulmana definitivamente y por siempre, mientras otros en los cuales los reinos cristianos, enriquecidos y más fuertes que sus enemigos musulmanes, parecía que iban a imponerse y expulsar al infiel de sus tierras en mucho menos del que finalmente fue preciso. La Reconquista, como hemos visto otras veces, un término muy criticado por algunos, pero que nosotros creemos correcto, fue un periodo largo y complejo. Y lo que hay que entender es que, pese a que está claro que la religión era el puntal, lo principal de los dos bandos, como sabemos muchas veces, esto no fue impedimento para que tejieran alianzas, reinos cristianos con reinos musulmanes, para enfrentarse a otros de su misma fe. Al final, el poder muchas veces se impuso al sentimiento religioso. Al margen de esto, volviendo a lo que decíamos al principio, dentro de estos altibajos, rondando el año 1000, fue cuando una España cristiana muy debilitada vio peligrar su integridad ante uno de sus mayores enemigos, conocido para muchos como el diablo. En un periodo en el que los supersticiosos, con el cambio de milenio, veían el fin del mundo, la aparición de Almanzor parecía darles la razón. Dentro de los periodos en los que más debilitados estuvieron las fuerzas cristianas, seguramente fue en la época de Almanzor cuando más acorralados se vieron. Además de las situaciones geopolíticas, económicas y de otra índole en la que se veían los reinos cristianos y musulmanes de la península, coincidió con la llegada de esta gran figura, un gran estratega y militar. Este Almanzor puso contra las cuerdas a los reinos cristianos. Hoy vamos a ver brevemente cómo uno de estos, ni siquiera rey, sino un conde cristiano, fue de los pocos que osó enfrentarse a él. Y seguramente plantó la simiente para que posteriormente, en otra batalla legendaria, la de Calatañazor, empezara el fin de esta figura tan odiada y temida por los cristianos. Almanzor nació en el año 939. Parece ser que en la actual Medinaceli, según otros autores en Torrox. De origen árabe, pese a sus inicios humildes, marchó a Córdoba para formarse como alfaquí, un experto en religión, pues Almanzor, al contrario de algunos contemporáneos de su religión, él era profundamente integrista y creía en la superioridad del Islam. Gracias a los contactos que estableció en la corte de Córdoba, supo progresar. Acompañado de una inmensa ambición, pronto llegó a hacerse con los puestos más importantes de la administración para acabar convirtiéndose en uno de los grandes generales de la época. Pero sobre todo fue gracias a el uso de la yihad, la guerra santa, contra esos infieles cristianos que se resistían al avance del Islam en el norte de la península ibérica. Tras saber moverse en la corte e ir eliminando a algunos de sus rivales, se convirtió en el caudillo de Al-Ándalus e hizo temblar a los reinos cristianos como nunca antes lo habían hecho. Sus razzias, esas incursiones anuales que hacían en territorio cristiano las fuerzas musulmanas, fueron terribles. Arrasó todos y cada uno de los reinos cristianos, y estos apenas podían pararlo.
De hecho, vamos a ver cómo el ejemplo de un conde fue de los pocos dignos que hubo en la época, pues muchos se plegaron a Almanzor a cambio de prebendas y de poder llevar una vida más tranquila en vez de luchar por la integridad de sus territorios y la defensa de sus fieles. Reyes, condes y grandes señores se sometían, como hemos dicho, a cambio de prebendas y favores a este Almanzor. Valga como ejemplo que en la famosa destrucción de Santiago de Compostela en el año 997 hubo señores leoneses formando parte de las tropas de este líder árabe. Pero a lo largo de su victoriosa carrera, Almanzor va a tener en Castilla siempre a un rival digno, el conde García Fernández, que, pese a sufrir varias derrotas, nunca se doblegó al poder de ese diablo que asolaba las tierras de España. Cuando en el año 970 el conde García Fernández hereda el condado de Castilla de su padre, Fernán González, este se encontraba en una fase de paz con el califa de Córdoba, que por aquel entonces era Al-Hakam. En el año 974 se decide romper la paz y ataca las tierras musulmanas de Soria y Guadalajara, transformar una coalición con los reyes de León y Pamplona y otras poderosas familias. El general de origen eslavo Galip, el mejor de la época en Córdoba, les frena en el intento de tomar la importante plaza de Gormaz. Pasan los años y ya Almanzor se ha hecho con el poder absoluto en Córdoba, y como hemos dicho, empieza a golpear con dureza la frontera y las tierras cristianas. García Fernández cree con razón que hay que contrarrestar estas acciones y aliviar la frontera volviendo a intentar tomar Gormaz. Pide audiencia a su señor, el rey de León, Ramiro III, pero este está escaldado de los enfrentamientos contra el poderoso Almanzor y se la niega. No se rinde nuestro conde, y pese a no contar con ningún apoyo, se lanza a tomar la plaza con un fuerte ejército castellano. Él, como había conseguido reunir estas huestes en su condado, se debe principalmente a la promulgación de los fueros de Castrojeriz. En base a estos fueros, se equipara legalmente a los campesinos que dispusieran de un caballo y armamento para hacer la guerra, los llamados infanzones con la baja noble. De esta manera, García Fernández atrajo un gran número de estos infanzones a sus tierras, pudiendo formar así una fuerza militar considerable. Debemos recordar que en estos tiempos Castilla es solo un condado perteneciente al Reino de León. Y este paso fue primordial, muy importante para conseguir formar este ejército. Estamos ya en el año 978 cuando el conde de Castilla inicia su ofensiva sobre Gormaz, la cual consigue tomar rápidamente, consiguiendo así un éxito que nadie esperaba. Pero no se detiene aquí García Fernández, sino que continúa su campaña y saquea las poblaciones de Almazán y Barahona, además de Atienza. La llegada del frío invierno le hace retornar a sus tierras castellanas, cargados de un gran botín. Mientras tanto, Almanzor entra en una especie de guerra civil con su suegro, el antes esmentado general Galí. García Fernández aprovecha esto y se alía con el general eslavo, pero la gran fuerza militar organizada por Almanzor les derrota en San Vicente. Estamos en el año de 981, el mismo en que una nueva coalición de Castilla, León y Navarra se vuelve a enfrentar en la población de Rueda a Almanzor. Pero, por desgracia, este, una vez más, sale vencedor, siendo a raíz de esta batalla cuando toma su sobrenombre de Al-Mansur, que significa el victorioso, y con el cual pasará a la historia. Esta dura derrota supuso la rebelión de los nobles gallegos del Reino de León, que deponen al rey Ramiro III y sitúan en el trono al rey Bermudo II. Pero tanto estos nobles como el nuevo rey se convertirán de una manera humillante en vasallos de Almanzor.
Siguiendo el ejemplo, pronto le siguen el resto de coronas y condados. García Fernández se va a quedar como el único opositor al poder avasallador de Almanzor. Este, para castigarle, no deja de asolar las tierras cristianas, en especial las de aquellos que osan no someterse. Pero García, pese a tener que ir retrocediendo terreno, no deja de causar dificultades a Almanzor, y va a seguir intentando unir a los poderes cristianos contra el enemigo musulmán. El invencible Almanzor no da crédito a que un simple conde, vasallo de León, sea tan terco y obstinado. A esto se suma la rebelión de uno de sus hijos, Abdalá, que va a buscar refugio en los dominios del conde de Castilla. Mientras, ya en el año 989, Almanzor vuelve a toparse con las defensas de Gormaz, pero asola el resto de la comarca. García Fernández llega a un acuerdo con él. Le devuelve a su hijo a cambio de la paz y de que le respete la vida. Almanzor acepta. La paz llega, pero no respeta el resto del pacto y decapita a su propio hijo en cuanto cae en sus manos. El tiempo pasa y la paciencia de Almanzor se está agotando, y se dispone a emplear una de sus tácticas preferidas, la compra de voluntades. Esto es aproximadamente lo que se narra en el famoso romance de los 7 infantes de Lara, según el cual la familia Lara, una de las más poderosas de Castilla, traiciona a su conde. En la trama está involucrada hasta la propia esposa de García. No sabemos la verdad que pueda existir en este romance, pero sin duda algo de cierto hay. Más aún cuando lo que sí está probado es que será Sancho García, el hijo del conde, el que se alíe con Almanzor en contra de su propio padre. El motivo fue seguramente ver cómo todos los señores de la época lograban favores y prebendas al someterse al musulmán, mientras que, por el contrario, su testarudo padre no dejaba de sufrir las penalidades de la guerra y perder territorios y riquezas en sus luchas contra Almanzor. A esta triste tradición se une la de las infanzones de Espeja, una población de la frontera. Entre el año 993 y 994 cae por fin Gormaz, además de Clunia y Osma. Todo esto es un golpe muy duro para el conde García Fernández. Pero una vez más, cual ave fénix, el conde se rehace. Reorganiza sus fuerzas y contraataca para pedir cuentas a los de Espeja y atacar Medinaceli, haciendo retroceder a las fuerzas musulmanas. Será en el eje entre Langa y Peñaranda donde se dispute la batalla final. Volvemos ahora brevemente a la leyenda del romance. Cuando doña Aba, la mujer de García Fernández, estaba compinchada con Almanzor. Esta alimenta al caballo de su marido desalvado en vez de cebado, para que se mantuviera robusto, pero sin fuerzas. De esta manera, al poco de ser montado por el conde, el caballo desfalleció, y el castellano fue derribado y cayó malherido. Lo cierto, al margen de esta leyenda, es que en una batalla cerca de Alcózar, el conde castellano cae gravemente herido. Sus fuerzas se dispersan y él cae prisionero. Almanzor por fin ha capturado a ese eterno enemigo. Ordena que sea llevado a Córdoba, donde será encarcelado y ajusticiado. Pero las heridas son muy graves y el conde García Fernández muere poco después, privando a Almanzor de su venganza. En un gesto nada habitual para este demonio, sabe reconocer al único rival digno que había tenido, y entrega su cuerpo a los cristianos de Córdoba para que le den sepultura. Muerto García Fernández, ya nadie queda para hacer frente al Almanzor, pero su ejemplo de lucha calará en la generación posterior. Los hijos de los señores sometidos, incluso su propio hijo Sancho García, cambian su actitud con los años. Se hartan de vivir bajo la humillación del yugo del musulmán. Uno a uno, cuando vayan llegando al poder, se rebelarán contra el Almanzor, hasta la muerte de este, que marcará el inicio de una gran crisis en el califato y de la recuperación de los reinos cristianos.
en la cual tuvo bastante que ver el espíritu combativo y rebelde del conde García Fernández, conocido como el de las manos blancas. Y fue este ejemplo el que nos lleva a otra de esas batallas que se debaten entre la verdad y el mito, la batalla de Calatañazor, que, como decimos, igual que Covadonga o Clavijo, es otra victoria cristiana a la que muchos historiadores ponen en duda de su existencia. Las únicas fuentes del enfrentamiento son de más de 2 siglos después y parecen bastante contradictorias. Corría el año 1002, cuando, después de su aceifa número 56, el diablo Almanzor volvía, una vez más, cargado de botín hacia Córdoba. Como hemos dicho, durante el fin del primer milenio, este guerrero musulmán había frenado la reconquista y puesto en jaque a todos los reinos cristianos. León, Barcelona y un largo etcétera habían sido víctimas de los saqueos de Al-Mansur, el victorioso. Como dijimos, había arrasado incluso Santiago de Compostela, donde robó las campanas de la antigua catedral, llevándolas a la mezquita de Córdoba. 2 siglos y medio después, hicieron el camino inverso tras la toma de la capital califal por parte del rey santo Fernando III, el cual vengó esta afrenta. Pero volviendo al inicio de esta historia, el anciano Almanzor parece que, bastante enfermo, acampó a los pies del castillo de Calatañazor. Fue allí donde un ejército cristiano, formado por la coalición del conde Menendo González de León, Sancho Garcés III de Navarra y Sancho García de Castilla, heredero de nuestro conde, interceptó a las fuerzas musulmanas, mucho mayores en número. Para evitar que la inferioridad de hombres les llevara a ser envueltos, formaron una línea delgada que ocupaba todo el frente de batalla. La lucha, en un caluroso día de agosto, duró toda la jornada. Según los cronistas cristianos, Almanzor cayó gravemente herido, por lo que sus hombres se retiraron, pudiendo los cristianos saquear su campamento, siendo esta la primera victoria sobre tan temido enemigo, que moriría poco tiempo después víctima de las heridas del combate. Esta versión, repetimos, hoy en día es muy poco creída por los historiadores. Y estos, en sus investigaciones, apuntan a que sí que pudo haber un enfrentamiento, saldado como siempre con una victoria de Almanzor, pero a un coste de vida mucho mayor de lo que solía ser habitual. La buena actuación de las tropas cristianas y la muerte posterior de Almanzor a causa de una enfermedad haría que todo junto creciera y naciera esta leyenda. Este hecho se puede situar en la conocida como Batalla de Cervera. Pero fuera como fuese, lo cierto es que en el sentir popular, Calatañazor quedó en la memoria como el fin de ese diablo que tanto daño había hecho a la causa cristiana. Nunca después, el Islam tuvo en España a un gran guerrero de tal calibre como el victorioso. Y como quedó dicho en la copla popular, en Calatañazor, Almanzor perdió su tambor.